Desde 1992, con la creación de centros genéticos, se inicia un programa en Cuba para potenciar el desarrollo del cerdo criollo de capa oscura a partir del cruzamiento de las razas criolla y duroc para dar respuesta al programa de autoabastecimiento territorial. Este cruzamiento genético da como resultado un mejoramiento en los indicadores productivos y reproductivos. Existen sus características individuales como cualquier especie, pero la potencialidad de ella está dado sobre 5 a 7 crías, muy inferior con respecto a los cerdos especializados. Pero en medio del bosque, el criollo pinareño manifiesta sus propias características, motivado por el sistema de cría, la disponibilidad de alimentos y las condiciones con que llega a la etapa de reproducción. En el monte con los animales criollos pinareños normalmente no se producen más de 4 cerdos por puerca por año, en sentido general. En los centros de reproducción del criollo cubano es una práctica la inseminación artificial como técnica más utilizada. Sin embargo, en la reproducción del criollo pinareño, los productores prefieren la monta directa sin que exista un riguroso control de los cruzamientos. El cerdo criollo en el monte, el macho, como tiene más movilidad, parea a la hembra que le da la gana. En ese caso es lo que también logra que haya animales descendientes que tienen emparentamiento estrecho. Eso le pasa también al criollo pinareño. Como no hay una monta dirigida, como no hay identificación de los animales, no hay centro genético, no hay trabajo de caracterización, pues te encuentras con, aparte del bajo crecimiento, puede haber animales consanguíneos, porque es un de aprovechamiento. Y ese aprovechamiento te lleva a que hay un grupo de cosas tecnológicas de producción que tú no estás cuidando. Dentro de las propias características de los animales, si usted va a utilizar lo que es la monta natural, usted debe tratar de buscar un semental o un macho lo más acorde a esa hembra que exista, porque aunque uno piense que no, la diferencia en el peso de los animales puede afectar la cubrición de esa reproductora. Cuba cuenta con bancos de reserva genética que se fomentan a partir de la extracción del semen a los animales criollos seleccionado por sus cualidades. Además de preservar el genofondo, el objetivo de estos centros es prestar servicio de reproducción y mejoramiento al sector campesino. Pudiera ser esta una de las soluciones para el control de la reproducción del criollo pinareño. Este cerdo se reproduce fundamentalmente en vida libre, en el bosque. La reproducción se ve afectada por muchos factores naturales, como es el caso de la lluvia o la humedad, incluso hasta por las luchas que se establecen, llegando a afectar a las crías, incrementando la mortalidad. La construcción de instalaciones rústicas, corrales y áreas de amamantar para la protección de las hembras y sus crías pudiera ser otra solución. Primero, puede ser acuartonando la hembra en el periodo de parto y lactancia para poder mantener una mayor sobrevivencia de las crías. Porque en el régimen natural atentan muchos factores naturales, como es el caso de la lluvia, la humedad y otros factores que se pueden presentar, como es el caso de las luchas que se establecen también en el caso de hembras en celo, con respecto a las propias crías, y eso te incrementaría la mortalidad. Por tanto, lo más recomendable es que en esos sistemas extensivos, en el caso de las reproductoras, se puedan bajar o se puedan mantener en áreas con un pequeño acuartonamiento durante todo el periodo de la lactancia para asegurar el mayor peso de las crías, que esto va a conducir finalmente a mayor desarrollo de estas y la mayor supervivencia y longevidad como tal de la reproductora. El diseño de un plan de reproducción incluye muchas cosas. Incluye desde el propio control de la salud o sanitario de la hembra que tú tienes, hasta las propias características de manejo que tiene que tener esa hembra para la reproducción. La hembra reproductora no debe entrar en maternidad ni demasiado delgada ni demasiado gorda, ya que pudiera tener partos débiles o prematuros, disfunciones metabólicas en el posparto, patologías en órganos y aparatos genitales, mamario o locomotor, y alteraciones en la viabilidad de los lechones al nacimiento y en los días posteriores. Si usted no tiene una hembra con las características propicias, que esté alimentado, que tenga una condición corporal
apta para la reproducción, no es de esperar que usted vaya a tener una buena reproducción, un buen parto, un buen comportamiento. Para lograr que la mayor parte de las cerdas llegue al parto en condiciones corporales normales, es necesario manejar con un especial cuidado la alimentación. La alimentación, ¿por qué la pongo? Porque tiene una relación directa con la tasa de ovulación de esa hembra, con una relación directa con el crecimiento de esa reproductora. Si la hembra en el pico de pubertad de ella no alcanza un desarrollo no solamente físico, sino internamente de su aparato reproductivo, no vamos a poder contar con una reproductora de óptima calidad. En la reproducción del cerdo criollo pinareño se recomienda la selección de un buen semental que garantice las condiciones físicas y genéticas de la camada. Al igual que la hembra, este debe tener las óptimas condiciones para la reproducción. Yo diría que llevan muchos mayores requisitos que hasta la propia reproductora. ¿Por qué? Porque en el caso del macho, los efectos en la calidad del semen no se ven en un periodo inmediato. Hay un proceso de espermatogénesis donde la influencia de un mínimo factor, cambio de alimentación, estrés, alguna enfermedad, hasta los mismos ectoparásitos, como es el caso de la sarna que puede aparecer, el animal, todo factor estresante repercute en la calidad del semen. Seleccionados los animales reproductores, es importante que el productor tenga controlado el periodo de celo de la hembra para aprovechar el momento óptimo para la inseminación o la monta directa. Hay muchas especies que el tema del fotoperiodo, los grados de iluminación que influyen y entran por la propia visión del animal, influyen mucho en el comportamiento reproductivo. Se ha demostrado que la cerda que está en total confinamiento y que está en oscuridad no va a tener la misma tasa de reproducción que una cerda que está al aire libre o esté en el caso de la luz solar. El cerdo ovula cada 21 días, por tanto, es el año entero, no hay ningún tipo de problema, como es el caso de los búfalos, que son estacionarios, etcétera, y otras especies, pero en el caso del cerdo específicamente, usted puede obtener 2.2 partos al año si usted se propone tomando todas las medidas pertinentes, como lo que es el periodo de lactación, que son los 33 días, aunque hay algunas tecnologías que utilizan 21 días, independencia, 25 días, eso depende, pero el caso del cerdo criollo muy particular, 33 días es lo que nosotros recomendamos, no 45 porque deteriora la condición física de la reproductora. Luego del parto, la hembra reproductora vuelve a caer en celo entre 5 a 10 días. Es importante que el productor pueda reconocer este periodo, porque de su aprovechamiento dependerá la eficiencia económica que pueda tener. El cerdo gordo no es un animal apto para la reproducción. ¿Por qué? Porque ese nivel de engrasamiento tiende a afectar la reproducción como tal. Y entonces son temas desde el punto de vista de manejo que se tienen en cuenta. Lo otro es el tema de las condiciones ambientales. Está recomendado para el caso del cerdo criollo pinareño hacer áreas de sombra, porque son animales que caminan mucho. Tener agua, el agua es el principal alimento que puede tener un cerdo. Y no agua por agua, sino agua de calidad. Porque estamos basados en nuevas normas que estamos hablando de temas de inocuidad. Y los temas de inocuidad parten de las propias normas de bienestar que yo le garantizo a ese cerdo para expresar. O sea, sin dejar un tema y sin dejar el otro. Si esos animales, a la hora de yo acarrearlo, o llevarlo hacia un cuartón o un área donde yo le voy a concentrar la alimentación, se conducen con medidas como las que tienen que llevarse, evitando siempre los golpes, el maltrato con los animales, esas características que son estresantes, es propicio obtener buenos resultados finalmente en la reproducción. Para la mejora del rebaño criollo o criollo pinareño, el productor debe hacerse dos preguntas básicas. ¿Qué quiero mejorar en el rebaño? ¿Con qué propósito? A partir de las respuestas se encontrará el camino para realizar el trabajo de mejoramiento. Si usted desea mantener la especie, perpetuar la especie, tiene que aparearla con su propia raza, o sea, con cerdo criollo. Si usted quiere obtener una mejora genética por otras vías,
pero ya no es un animal que va a mantener la misma conformación y las mismas características. O sea, ya va a perder esa genética, porque va a obtener un animal F1 con mejor potencialidad para carne, para la reproducción. Ya usted lo aparea con otra cosa, con otra raza, como el Duró, como el mismo CC21, que tiene potencialidad que se le pueden agregar, sobre todo en la velocidad de crecimiento a ese cerdo criollo. Si bien es cierto que existen características que son mejorables en el caso del cerdo criollo, hay otros atributos que no se deben cambiar. El criollo pinareño tiene sus propias características como raza local y es hacia donde los especialistas recomiendan trabajar. El objetivo no es cambiar ese cerdo que ya está adaptado, que tiene ciertas condiciones en esas lomas a partir de un grado de mestizaje muy grande, pero que ya tiene un patrón con una característica en común. Vamos a ver que es un animal que, aunque sigue siendo criollo, tiene un alto mestizaje con cerdos duros en sentido en la actualidad, y puede tener también de genes de Hanshin, que durante muchos años, desde los primeros momentos del cerdo criollo en Cuba, se conoce que se habían cruzado con algunos Hanshin. Hasta hoy la mejora de los rebaños del cerdo criollo pinareño no ha contado con una estrategia que oriente sobre cómo hacerla, dejando espacio a las iniciativas por parte de los productores, sin que exista una atención especializada sobre cómo mantener el tipo local y al mismo tiempo lograr el animal que se necesita para su aprovechamiento. Hay que aprovechar las potencialidades que tenemos en esos lugares, y el objetivo no es cambiar el genotipo, sino ir mejorando genéticamente ese animal que nosotros tenemos, como con los mismos sistemas de acuartonamiento, que se vayan haciendo la selección de los futuros reproductores con las ciertas características que se desea mejorar en composición cárnica, en velocidad de crecimiento, que aunque una característica que sea de baja heredabilidad como el comportamiento reproductivo, también se recomienda incluir dentro de los rasgos a la selección de esos animales. Y no aislaríamos esa raza local o llegaríamos a la extinción de la misma, sino que lo que lograríamos fortalecer ese genotipo local y adaptado a esas condiciones, como el caso del cerdo criollo pinareño, que por denominación se le ha llamado así. Garantizar alimentación, agua, instalaciones rústicas pero confortables donde puedan guarecerse, se incluyen dentro de los cuidados del bienestar de los animales, que son imprescindibles para que estos expresen sus potencialidades en las fincas de cría. Parte de la propia cultura del cubano, parte de la propia sostenibilidad de la cadena alimenticia que tenemos que tener y las normas de seguridad alimentaria, que te conduce a la obtención de productos que se pueden revertir no solamente en la mejora de uno, sino en la mejora de esos animales también. Y sobre todo en la conservación de un patrimonio, que es algo fundamental.